Shanti Om, Narayana Shanti Om. Om Narayana Shanti Om, Narayana Shanti Om, Narayana Shanti Om. Waheguru, 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 Waheguru. Hola a todos, hoy entrevistamos a Matías Di Stéfano. Él es un chico de Venado Tuerto, Argentina, ahora tiene 27 años y es una persona que desde niño tiene recuerdos de vidas anteriores, de vidas de miles y miles de años atrás. No solo recuerda eso, sino también el origen del universo, el origen de las humanidades y aquello que su dimensión álmica, su dimensión espiritual, realizaba antes de encarnar en este plano. Después de un proceso de tiempo, de años, consiguió ordenar toda esa información y compartirla con todos nosotros. Os invito a que visitéis su trabajo en harwitum.org, donde, entre otras cosas, comparte un proyecto muy interesante que realizó y que sigue vivo, Harwitum, el llamado Camino del Norte al Sur. A big bright light shines now on me. A big bright light. Antes de hablar con él, como la entrevista dura 1 hora y media, solo quiero daros unos pequeños titulares de lo que se ha hablado. Hemos hablado de la Akasha, del campo akáshico, de integrar a nuestros ancestros estelares mediante la purificación de la sangre. También hablamos sobre la esquizofrenia. Hemos hablado de reconocimientos álmicos, de canalizar a conciencias de distintas frecuencias, de por qué las personas quieren ser la reencarnación de un personaje histórico importante o de un avatar, del poder del arte y la música en este tiempo. Y en el minuto que ahora aparece en pantalla hemos hablado en profundidad del trabajo que ahora se propone de la espiral Roma-Amor. Así que si queréis ir directamente allí, podéis hacerlo. Dejadme, pero, que haga una pequeña conexión entre ciencia y espíritu. Ingrid, que es esta chica tan guapa que veis aquí, preparando esta entrevista, casualmente, ella había leído un libro de Ervin Laszlo que se llama El paradigma akáshico. Ervin Laszlo es un científico, un filósofo científico, teorista, que tiene publicados más de 75 obras, un niño prodigio del piano, es decir, además un artista. En sus obras invita a hacer un cambio en el paradigma científico. Ingrid ha escrito un artículo súper interesante que lo podéis encontrar en la caja de Pandora o en nuestro sitio web que se llama vamosporbuencamino.com, y os voy a leer simplemente una cosa que ella apunta para que veáis lo que dice Laszlo. Laszlo dice que nos faltaría por descubrir una de estas fuerzas o interacciones fundamentales, el campo akáshico, un campo que contendría la información como sustancia del cosmos. Es el campo de energía y soporte de información que no solo provee información acerca del universo actual, sino de todos los universos pasados y presentes. Esto lo dice alguien que es un filósofo científico, y veréis que Matías dice cosas prácticamente iguales. Así que aquí, entre ciencia y espíritu, simplemente dejo apuntado el hecho de que quizá Ervin Laszlo habla del continente y que Matías no solo habla del continente, que también, sino del contenido. Así que ahora sí, sin más, con Matías Di Stéfano. Hola a todos, soy María y estamos aquí con Matías en Barcelona. Y la primera pregunta que quería hacerte es: los registros akáshicos, tal y como tú los ves, ¿es un campo energético como una red? ¿Es un campo energético que, cuál es el sentido que tiene? ¿Para qué? ¿Cuál es su utilidad? ¿Y todos podemos acceder? Bueno, la forma en que yo podía recordar los registros es como si fueran todos puntos de luz que están uno conectado con el otro, pero que no tienen una forma específica, sino que son en sí una gran red
que no tiene ni profundidad, ni principio, ni final, sino que es todo, absolutamente, y que hay uno de esos registros en cada cosa. Por lo tanto, podría interpretarse como una especie de patrón energético que es inherente a la misma materia, a la misma esencia, ¿sí? Son como filtros de conexión de toda la luz, que en realidad no es luz, es esencia, ¿sí? Que se mueve a tanta velocidad que podría ser energía, pero para mí es como otro patrón, más allá de la energía. Es como si fuera la esencia donde está la vibración primordial o frecuencia primordial del potencial de cada existencia. ¿Esto cómo se traduce? Es donde está registrado pasado, presente y futuro, ¿sí? Pero que no es ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que en realidad es la esencia en potencia de la existencia, ¿sí? O sea, hay, por ejemplo, un planeta, ¿sí? Y ese planeta, cada átomo o cada electrón o cada energía que lo compone, tiene el potencial del planeta, ¿sí? El potencial de por qué existe, de dónde existe y hacia dónde va su existencia, ¿sí? Todo está en el mismo punto. Y a la vez se registra ahí toda la experiencia que va teniendo ese objeto en esa transformación. Ok. ¿Y esto pasa con las personas, los lugares, los países, los planetas? Con todo. Con todo. Absolutamente todo. Lo que es inerte, lo que es biológico, está absolutamente en todo lo que existe. Yo explicaba a veces a las personas que cada movimiento, mientras estoy haciendo esto, se está registrando en los registros akáshicos. No es solamente hechos, sino que absolutamente todo. Cada movimiento de átomo, electrón, está siendo registrado en ese campo esencial frecuencial. ¿Y para qué nos serviría conectar con esa información? Ese punto en realidad podríamos interpretarlo como la conciencia misma del ser, ¿sí? Más que una biblioteca, ¿no? Lo podemos visualizar como una biblioteca, con una central de biblioteca y después muchas otras bibliotecas en el universo, que son como si fuesen nodos de información. Pero en realidad todo lo que es registros akáshicos, o sea, registros de información en general, es la conciencia del ser sabiendo qué es, ¿sí? Entonces, ¿para qué te sirve esa información? Es para tomar noción y conciencia de tu existencia, de tu experiencia dentro del yo soy en conjunto, ¿sí? Por eso es importante a veces tener contacto con el propio registro para saber si todo lo que estás haciendo está en sintonía con la co-creación. ¿Esta información de un sitio a otro está conectada? Me refiero en este anillo. ¿Está conectada también la información de Venus? Sí, eso es lo que... O sea, dentro de cada registro hay un registro único que es el propósito de la esencia que compone un ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si está el anillo, podremos interpretar, están los registros del anillo, que nada tienen que ver con Venus, digamos, pero que en esencia hay un componente esencial específico que los une por venir del mismo origen. Entonces, si hay un exacto momento en que los registros se cruzan, ¿sí? Ese ser con el otro ser va a tener totalmente relación, y la información que esté dentro de ese anillo está totalmente relacionada con Venus, pero solo en el punto en que por una experiencia de cada uno de ellos, un registro se tiene que cruzar para crear una experiencia, ¿sí? Es como tejer la red. Entonces, todos venimos del mismo punto, ¿sí? Podríamos interpretar de la misma lana. Entonces, todos venimos de la misma lana, pero vamos por diferentes vías, ¿sí? Pero es la misma esencia. En el momento en que se cruza una con la otra, es el momento en que los registros se combinan y se crea una experiencia. Por eso cualquier objeto puede tener relación, pero en esencia cada uno tiene su propio registro. Vale. La verdad es que entonces con los akáshicos se abre el hecho de conocerte a ti mismo, saber qué eres, y se empiezan a responder quizás las preguntas filosóficas del ser, de la humanidad, de quién soy, de dónde vengo, y entonces eso me orienta hacia dónde voy y en libertad y en libre albedrío decido, ¿no? En cada instante.
Sí, yo cuando hacíamos una meditación cuando hacíamos una meditación en los talleres que hacía al principio, en el 2009, 2010, yo hacía una guía hacia los registros akáshicos. Y cuando estaban por entrar las personas en esa meditación, les decía, traten de no preguntar jamás estas tres cosas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Entonces, claro, todos decían, uy, como que se escuchaba, pero entonces, ¿para qué estoy entrando en los registros? El problema de quién soy es que en los registros, quién soy es una pregunta muy amplia, porque yo soy el gran ser, o sea, puedo ser cualquiera en realidad, ¿no? O sea, cuando uno pregunta yo soy desde el humano, interpreta quién es mi alma, pero no quién verdaderamente soy. Pero tu esencia está preguntándose a sí misma quién soy, y tu esencia es parte del todo, por lo tanto, soy esto, y de repente, no, es demasiadas cosas, mucho yo soy. Entonces te puede terminar confundiendo, porque no es lo que realmente querías preguntar, estabas preguntando otra cosa, digamos. ¿De dónde vengo? De tantos sitios que tu cerebro va a intentar ordenar cuál es el original, y no hay uno, no hay un origen. En realidad es todo, ¿sí? ¿Y a dónde voy? Depende de dónde estás hoy, ¿sí? O sea, entonces depende de tu experiencia hoy, cómo se modifica lo que llaman destino, que es una proyección geométrica, pero que se modifica en función de tu transformación interna. Entonces tampoco es una pregunta muy, muy coherente de hacer en los registros. ¿Para qué uno entra en los registros? Para tratar de saber y de tener en la mano herramientas que me sirven en cada instante. ¿Sí? Hoy tengo este conflicto. ¿De dónde surgió este conflicto? ¿Cuál es la raíz? ¿Con qué está conectado? ¿Con qué personas está conectado este conflicto que puedo solucionarlo hoy? ¿Dónde voy a conseguir yo la solución de esto? ¿Sí? Porque la intención de que esté conectado en red no es preguntarse filosóficamente quién soy, sino utilizar la red para tratar de ayudarme a mí mismo a descubrir quién soy. Por ejemplo, el hecho de saber que somos seres humanos, una raza humana que es, corrígeme si me equivoco, que es la mezcla de la genética de una serie de razas extraterrestres. Esto a otro nivel sí que nos respondería un poco a la pregunta ¿quién soy o de dónde vengo? A otro nivel que nos ayudaría un poco a ubicarnos en este momento, ¿no? Sí, claro, sí, porque el humano siempre tiene siempre ha tenido esa pregunta, ¿no? De quién soy, de dónde vengo. Pero eso es porque intenta siempre buscar esas respuestas en libros. Entonces, claro, en libros nunca vas a encontrar esas respuestas, porque siempre está la teoría de tal, esto es lo que yo cree tal señor, esto es lo que cree tal señora. Entonces, nunca se sabe realmente cuál es el origen, porque siempre están tratando de combinar experimentos del origen, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Quién soy realmente yo? Genéticamente, nosotros, o sea, yo mucho no he leído ni tengo ni idea, pero sé por lo que me comenta la gente de que se han hecho estudios científicos en que se considera a prácticamente el 80% del ADN como residual, ¿sí? Como diciendo, esto no sé por qué está, debe ser residuo. Entonces, ese 80% en realidad es nuestro origen, ¿sí? Es lo que está desactivado para que no lo utilicemos mal, porque realmente nosotros como humanidad tenemos 26.000 años, que es ser un niño. No tenemos ni idea de lo que es nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu. No sabemos cómo utilizarlo. Recién ahora estamos tratando de adivinar qué es, ¿sí? Entonces, todo ese otro 80% tiene que ver con nuestro origen. Y es un origen estelar. La razón por la cual estamos aquí, en la Tierra, no es porque, de repente se ocurrió a alguien crear la humanidad y somos lo más divino que hay en el universo, sino porque la Tierra necesitaba tomar una gran conciencia. La única forma de que un planeta evolucione es que seres en su interior tomen conciencia de su propia existencia. Y como la Tierra tenía la capacidad de albergar genéticas de diferentes planetas que ya no podían evolucionar por sí solos, decidieron unirse en una misma genética para ayudar a trascenderse a sí mismos, uniéndose a sí mismos, trascendiéndose a sí mismos desde el interior en un planeta que necesitaba trascender su propia conciencia. Entonces, nosotros como humanidad estamos aquí practicando recién no llegar a la divinidad, estamos practicando unificar la experiencia de muchos otros. Entonces, lo que pasa es que la necesidad de ya querer llegar al final del camino
hace que la humanidad crea que siempre estamos viviendo el momento del apocalipsis, o siempre estamos viviendo el momento de descubrir quiénes somos, cuál es nuestro origen. Y en realidad recién estamos jugando con entender nuestro origen. Somos niños, tenemos que disfrutar como niños, ¿no? Entonces, todo nuestro origen de la humanidad, claro que tuvo que ver con cientos de razas, sobre todo 22 razas, que han estado directamente en relación con nuestra genética, no con nosotros, sino con nuestra genética, y que nosotros, desde nuestra experiencia, tenemos que unificar la experiencia de ellos. Pero no porque ellos nos hayan obligado a hacerlo, sino porque somos nosotros mismos quienes creamos la humanidad y decidimos vivirla para poder unificarnos. Entonces estamos en un proceso de integración. Sí. De integración de todo. Bueno, claro, entonces todas las memorias que nuestros ADNs de esas 22 razas o las que sean llevan, ¿no? Además de nuestra historia como humanidad, además de nuestra historia personal álmica, ¿no? Sí. Entonces estamos en un momento de integración. Estamos integrando muchas cosas, y una de las cosas, de las grandes cosas que estamos integrando ahora es nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que somos como cuerpo y como personalidad. No logramos trascender nuestra personalidad porque todavía no sabemos para qué sirve. No logramos trascender nuestro cuerpo porque no lo sabemos usar. Entonces, no vamos a llegar al espíritu sin saber utilizar el alma y el cuerpo, que son el vehículo para llegar al espíritu. Entonces, nosotros tenemos el cuerpo, que es un conjunto de sangres, de ADNs, con un bagaje histórico, con un bagaje social, cultural, genético, de potencial, que viene en varias líneas, y son 22. Es como tratar de juntar 22 países muy diferentes y que juntos en una misma casa convivan, ¿sí? 22 representantes de diferentes países, con culturas totalmente diferentes, viviendo en una misma casa, ¿sí? Entonces, eso se traduce en cuando yo un día me levanto con la pata izquierda o con la pata derecha, ¿no? de la cama, que es, primero me reconozco, me doy cuenta, ay, soy una persona hermosa, soy una persona que sabe hacer esto, que tengo un montón de arte adentro que tengo para entregar, y el otro día me levanto y digo, soy una mierda, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, entonces como que mi misma sangre todavía no se pone de acuerdo entre sí, todavía no se reconoce, entonces a veces me veo mal, a veces me veo feo, a veces me veo como que estoy haciendo mal a las otras personas, a veces me veo como que soy el salvador, a veces me veo, ¿no? Entonces, de eso es una mezcla de pleiadianos, draconianos, reptilianos, grises, sirianos, orioninos, están todos trabajando en nuestro interior desde la sangre, tratando de ponerse de acuerdo desde la sangre, ¿sí? Y hasta que no trascendamos la unificación e integración de nuestra sangre, no podemos trabajar con las emociones correctamente, que es nuestro alma, y recién ahí con el espíritu en la tierra. Entonces estamos en un proceso de integración. Y para eso, no sé, yo digo, hay que amar todas y cada una de nuestras partes, aunque no las comprendamos. Lo digo porque, por ejemplo, has nombrado reptilianos, grises, que son quizá razas que... Bueno, sí, que todo el mundo las toma como las malas. Sí, como las malas, no hay malos, sí, están todos aquí. Sí, eso es lo que yo decía. Hay mucha gente que critica a los grises o a los reptilianos, pero ellos fueron padres de nuestra genética también. Eso significa que tú adentro eres parte reptiliana. Entonces, si dentro de tu cerebro hay un sector neuronal que es reptiliano, si dentro de tu sangre hay condicionamientos reptilianos que son los que condicionan tus emociones, si vas a estar luchando contra los reptilianos y diciendo existen y son nuestro peor enemigo y no sé qué, bla, 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 te estás diciendo eso a ti mismo, a tus propios ancestros. Entonces, y tú no puedes trascender tu historia hasta que no hayas amado e integrado a tus ancestros. Y tus ancestros no son los abuelos, tatarabuelos, son incluso los que crearon tu sangre, que es la evolución misma, el homínido y todos los que vinieron del cielo. Entonces, es muy importante abrazar y honrar a cada una de esas razas en ti, dentro. No hay malo ni bueno, te das cuenta de que lo único que existe es la dificultad de poder aceptar lo que soy y eso que soy se me pone afuera. ¿Sí? Entonces, todo esto que has dicho, por ejemplo, a un nivel de microcosmos más pequeño, en coherencia, una persona en su pequeña vida, por ejemplo, María iba a su pequeña vida, honrar a mis ancestros, mi árbol genealógico, es también la herramienta para llegar
integrar y trascender esas 22 caras que tengo. O sea, me refiero que así como es a lo grande o quizá también a lo colectivo, también es a lo individual, ¿no? Sí, a lo individual obviamente llega hasta los parientes que hemos conocido o los más cercanos históricamente que tenemos, que son lo que creo que llaman chosabuelo, ¿no? Que es el padre del tatarabuelo o el abuelo del tatarabuelo. ¿Sí? Cuando llegamos a esa parte histórica es la que más directamente nos afecta a nuestra personalidad hoy. Más atrás de eso ya no tanto. Pero eso en función de nuestra personalidad y condicionamientos sanguíneos más próximos, ¿no? Entonces, claro, una persona cualquiera, para poder trascenderse a sí misma, lo primero es tratar de integrar a los padres. Luego de eso, integrar a los abuelos, que los abuelos son mi reflejo, en realidad, porque pasa cada 2 generaciones genéticamente. Entonces, mis abuelos soy yo. Tengo que integrar a mis abuelos para que mis hijos puedan integrar a mis padres. ¿Sí? Es una cadena, como así, digamos, ¿no? Va saltando una generación. Entonces, eso en la familia tengo que tratar de empezar a sanarlo desde el vínculo más cercano que tengo para que los próximos vínculos que se empiecen a crear empiecen a ser más sanos. Y para eso lo primero que tengo que hacer es tratar de amarlos incondicionalmente, poner la intención de amarlos incondicionalmente. Incondicionalmente, que eso hay gente que todavía no lo termina de entender, yo no lo puedo poner en práctica todavía mucho, pero incondicionalmente es incondicionalmente, condición, ¿sí? Esa palabra a veces no se dan cuenta que está dentro de la otra. Condición, ¿sí? ¿Qué es condición? Yo te quiero, pero tú me quieres. El pero, yo hago esto a cambio de que tú me des esto, ¿sí? La condición. La condición en el vínculo, la condición en lo que yo ofrezco, en lo que yo recibo, en lo que yo doy. Esa condición hace que el vínculo se enferme, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de romper con la condición y la cadena de condicionamientos para amar incondicionalmente. ¿Y eso qué es? Permitirme a mí serme yo mismo libre, hacerme a mí mismo libre de mí mismo primero, y luego hacer libre a los otros de lo que yo creía que era, ¿sí? Esto es desapegarme de mi personalidad, porque mucha gente habla del desapego, pero para desapegarse de cualquier cosa a lo mejor es fácil. Quemo lo que tengo, lo tiro, lo regalo, lo que sea, y digo, qué bien, me voy al medio del bosque, me desapegué de todo lo que tenía, y la personalidad, ¿sí? Va a todos lados contigo, ¿sí? Entonces, la personalidad y las emociones es de lo que uno realmente se tiene que desapegar. Lo material va y viene, se transforma, se rompe, te lo roban, da igual. Lo importante es desapegarte de lo que realmente va contigo hasta la tumba, que es la personalidad, y lo que te conforma a ti en los vínculos. Cuando logras desapegarte de eso, liberas al otro, ¿sí? Entonces, empezar a tratar de liberar incondicionalmente lo que han hecho nuestros tatarabuelos, abuelos, y lo que han hecho nuestros padres y nosotros mismos, ayuda a que las nuevas generaciones empiecen a liberarse también genéticamente. Lo cual, en cierta forma, libera un karma grupal, pero no un karma de raza, ¿sí? O sea, son cosas diferentes. O sea, más que karma, una experiencia, ¿sí? La experiencia de raza se transforma a partir de la purga de la sangre, no a través de la liberación de vínculos, ¿no? O sea, la purga de la sangre es a través de la alimentación. Y de la renovación de la sangre, creo que no sé cuánto tiempo tiene, que llega un momento que se renueva toda. Se renueva toda. Sí, la sangre siempre se va renovando, pero siempre le vamos metiendo las mismas cosas, digamos. Entonces, la intención es renovarla en luz, transformarla en luz. Y o sea, que es, ¿quién soy yo? Yo soy lo que como, ¿sí? Porque lo que me da la vida es la sangre, la oxigenación de la sangre. Entonces, para liberarme de los patrones genéticos de oscuridad o de condicionamientos, tengo que alimentarme de alimentos no condicionados, ¿sí? Y de alimentos no emocionales y de alimentos lumínicos, ¿sí?
¿Y cómo es eso? Por ejemplo, un alimento condicionado es un animal que tiene emociones y tiene un condicionamiento que era su grupo, digamos. Lo que es un alimento incondicional es lo que una planta suelta, ¿sí? Entrega. Una manzana. Una manzana y la semilla de la manzana, ¿sí? Eso es algo incondicional, por lo tanto es lumínico. Por lo tanto, cuando yo lo como, lo digiero, los nutrientes pasan a ser glóbulos, sangre, y la sangre tiene el ADN que despierta. ¿Sí? Entonces, la transformación del ADN en mi interior se da a través de la alimentación lumínica que yo le pongo a mi sangre. ¿Las raíces, entonces? En realidad, las zanahorias, porque claro, están condicionadas, ancladas en la tierra. En realidad sería el fruto y la semilla, ¿no? Pero es luz también. O sea, no es que, no puedo comer zanahoria o una patata porque sale debajo de la tierra, ¿no? O sea, eso no es así. Okay. O sea, uno puede comer lo que quiera en realidad, pero la persona que está en un proceso de liberación ancestral de su sangre, lo mejor es que no coma cosas que estén condicionadas en la tierra. Es curiosidad ya, ¿tú eres vegetariano? Sí, hace un año que ya no como carne, pero porque mi cuerpo no quiere más. Ajá. Y lo voy respetando, digamos. Entonces, sí, hace ya casi un año, un poco más. Todavía como pescado, pero porque a veces no hay otra cosa que comer en ningún país. Es muy difícil, corriendo por ahí. Pero bueno, con esto me estás diciendo que aunque tú esto de alguna forma ya lo supieras, no estabas forzándote a ti mismo a hacer un proceso más rápido, lo que sea de, pues como lo sé, no como carne. No, porque a mí me da igual. O sea, en realidad el proceso de iluminación a mí me da igual. O sea, yo no estoy buscando la iluminación. A mí me da igual. Hay un montón de gente que está buscando la iluminación y yo simplemente le muestro herramientas para poder llegar. Pero yo no lo busco. O sea, el día que tengo ganas, pues veré. Pero, o sea, yo voy respetando lo que mi cuerpo necesita para cumplir mi misión. Pero mi objetivo no es la iluminación, no es llegar a la quinta dimensión. Me da igual. O sea, yo vine a disfrutar de la tercera. Después de ahí, a ver. Vale. En este momento en el que estamos de despertar desde, por poner una fecha, 21-12-12, con el amanecer galáctico y todo esto, es como que ahora ha llegado el momento de todo esto que estamos tratando. Hay, personas que, voy a decir que hemos tenido momentos de conexión con la esencia, con la divinidad, con incluso otras dimensiones, sin tener la información de que somos seres energéticos. Y eso nos ha llevado a reproducir, según algunas palabras, lo que se llaman brotes esquizoides. Entonces a mí me ocurrió algo así, aunque es una cosa que no voy a contar porque estaría 4 horas hablando, pero sí que me ha llegado a través de una entrevista que le hice a Emilio Fiel sobre las enfermedades mentales en este momento, mucha gente que ocurre esto. Entonces, de hecho, creo que cuando tú pues eras más joven y todo esto empezaba, había momentos que decías, ojalá fuera esquizofrénico, ¿no? Sí, yo a veces escribía, ¿no? O sea, de que yo creía que era autista, después esquizofrénico, pasé por todas las etapas, me han llamado esquizofrénico, psicólogos. Entonces, es como que ya hasta me lo estaba creyendo, digamos. Pero, y yo mismo decía, ¿esto es una esquizofrenia o qué? Lo que pasa es que luego te empiezas a dar cuenta de que hay tantos esquizofrénicos que uno dice, ¿estarán todos esquizofrénicos o estamos viendo toda una esquizofrenia colectiva? Porque claro, de repente en un momento había libros en bibliotecas escritos de lo que yo estaba loco, entonces es como, llega un punto que a lo mejor si uno se pone a abrirse un poco y no a cerrarse solo en lo que tiene, en lo que está recibiendo, te das cuenta de que solo estás recibiendo información y que tus células no están capacitadas para recibir tanta información de golpe.
Entonces, ¿qué pasa? Tus neuronas no pueden procesar lo que recibes porque tus neuronas intentan expresar en imágenes y ordenar lógicamente a través de la experiencia. Pero la información que uno recibe no es a través de experiencia. Es información que es tan rápida que viene del futuro, normalmente. O de un futuro tan lejano que en realidad es el pasado. Cosas del tiempo. Sí, pero entonces en esa bajada de información lo que sucede es que no hay forma de acomodarlo en una experiencia. Y como no lo puedes acomodar, tu cerebro izquierdo empieza a colapsar y solo empieza a poder procesarlo el cerebro derecho. Y el cerebro derecho, entre comillas, el derecho, ¿no? Pero el cerebro derecho intenta ordenar de nuevo la información, pero desde el sueño, que es su forma. Entonces, claro, de repente lo que estás recibiendo parece una imaginación loca, en que los números son sombras y en que, o sea, empiezas a ver desde atrás para adelante en lugar de adelante para... O sea, es como toda una cosa diferente, lo cual te hace tener brotes esquizoides, ¿no? Pero desde mi perspectiva, la esquizofrenia no es más que una incapacidad emocional de sostener la información real que tu cuerpo intenta decirte. Por favor, ¿lo puedes repetir? No, porque la verdad es que, bueno, cada uno está en su camino y yo seguramente en otra vida decidí vivir la experiencia de la locura hasta el final, por lo que fuera, ¿no? Pero aquellos que en su camino está trascender eso en esta vida, Sí. creo que lo que acabas de decir es... Oh, vaya, o sea que quizá no estoy loco, quizás que no soy capaz de procesar toda esta información. A través de la emoción, porque yo, por ejemplo, había gente que me decía, la delgada línea que te separa a ti de la esquizofrenia, de lo que haces, ¿no? Es que cuando lo estás hablando, lo hablas con coherencia, firmeza y no te dejas llevar por la emoción de lo que estás diciendo, ¿no? Eso lo aprendí, obviamente, desde a partir de los 17 años. Antes sí me dejaba llevar por la emoción de lo que recordaba. Entonces estaba en un brote totalmente loco de que no sabía qué hacer y que escuchaba cosas y no sabía cómo ordenarle, me golpeaba la cabeza. O sea, toda esa sensación de no poder procesarlo. Se me venían todas las emociones juntas, de todas las vidas, de hijos, de abuelas, o sea, yo siendo abuela, o sea, toda una cosa mezclada que no sabía cómo procesar, que me llevaba a brotes esquizofrénicos, claramente. En el momento en que logré estar centrado y que empecé a contarlo como, mira, ayer fui a pasear por el parque, bueno, contaba lo mismo paseando por los registros akáshicos, de repente la gente decía como, pero no se te muere un pelo contando eso. Digo, no, porque es una experiencia más, ya fue. No sé. Entonces, claro, de repente la esquizofrenia pasó a ser un detalle en la historia. Y por eso yo trataba de explicar. Es eso, la esquizofrenia es solo una incapacidad emocional de no poder procesar la información que estás recibiendo. Cuando logras que la emoción no invada la información, ya no hay más esquizofrenia. Y luego quizá también aceptar de que como somos seres multidimensionales y que tenemos nuestro sistema energético, varios chakras, una de sus funciones es conectar con otras dimensiones, otras realidades, que quizá, pues bueno, pues si voy al bar abajo me dirá, eso no sé lo que es. Pero en el momento en el que sabes que existen otras realidades y que puedes llegar a acceder a ellas, el hecho de tener ese conocimiento es cuando también puedes digerir si de repente conectas con una conciencia o... Sí, pero para eso es importante lo que dijiste, o sea, digerir. ¿Por qué? Porque normalmente el que conecta con otra conciencia y toma conciencia de todo lo que hay a su alrededor, lo deja acá. Toma conciencia y ahí se queda arriba. Entonces, todo lo que vive, lo vive en función de mi espíritu me dice, ¿no? Entonces, como estás tan afuera todo el tiempo, luego aparecen las personas que dicen, ¿cómo logro compaginar mi vida espiritual con mi vida material? ¿Sí? Y entonces la cuestión es muy fácil porque no hay diferencia, o sea, es todo lo mismo. O sea, el espíritu creó la materia para vivir en la materia, no hay diferencia, ¿no? Entonces es tratar de que todo lo que desciende a mi conciencia lo baje a la digestión.
¿sí? Abajo, lo ancle a los genitales y a los intestinos para que pueda descender. Pero para que pueda descender esa información, primero los genitales y los intestinos tienen que estar limpios de emociones. Porque si bajan de repente, ¿por qué a mí? No sé, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, primero tienen que limpiar esto y después anclarlo. Entonces, es como limpiar eso, es obviamente dejando que fluya la energía de abajo, dejando que cambie la alimentación del cuerpo, purgando los intestinos, o sea, toda una cuestión así, para que la información se pueda sentir cómoda en el cuerpo físico. Ok, pues bueno, no es mi papel, pero de alguna forma estás apuntando un sistema alternativo para tratar este tipo de cosas que ocurren, que sería empezar por la alimentación, detectar cuáles son esas emociones más grandes que son las que te están bloqueando. Eso para dejarlas ir, soltarlas y bueno. Sí, estamos justamente todos en eso, porque en realidad el nivel más trascendental de la purga de nuestra sangre son las emociones, ¿sí? Porque la emoción es la energía que impulsa a nuestro potencial para lograr la misión, ¿sí? Entonces las emociones no son malas, el problema es que las emociones van y vienen. Entonces, claro, o sea, yo, como te dije, yo no estoy buscando la iluminación, estoy viendo cómo vivir en la Tierra, y en ese vivir acá me enfrento día a día a cómo tratar de no controlar, sino cómo tratar de permitir que fluyan correctamente y estén alineadas las emociones, porque controlar tampoco es bueno, ¿no? Porque cuando controlas algo es lo mismo que un niño, le pones reglas, ¿no? Tú no sales de aquí, tú te quedas ahí, y el niño va y te rompe la puerta y te desarma toda la habitación, ¿no? La emoción es igual, o sea, tú quieta, no hagas nada, controla la emoción, así. Y cuando lo controlé, empieza a darse vuelta y de repente me rompe todo, ¿sí? Entonces, controlarla tampoco vale, sino que es permitir que esté alineada con lo que yo quiero lograr, porque es una herramienta que me impulsa, en realidad. Entonces, es como tratar de focalizar la emoción que me bloquea en el objetivo por el cual estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, que es muy difícil, para todos es muy difícil, pero es el gran paso a dar para poder trascender la limpieza de la sangre, que es nuestra limpieza histórica, y la activación de nuestro verdadero potencial como humanidad. Entonces, ¿sabes qué me viene ahora? Que el hecho de que, digamos, todo el mundo quiera como iluminarse, entre comillas, que quizá en algunos está realmente escrito para esta vida, es decir, que sí. Adelante, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Que quizá el hecho de estar reconociendo el ser que somos nos lleva a conectar con esa divinidad y entonces con ese concepto de iluminarse. Pero ahora, por ejemplo, lo que dices es yo he venido a la tercera a disfrutarla, es porque has conectado con tu propósito, lo que tu alma escribió, lo que fuera para hacer aquí y ahora. Y cuando estás tocando esa partitura es cuando ella llega, me refiero que estás bien. ¿No? Claro, sí, bueno, yo estoy bien. No sé cómo estarán los dos. Pero la cuestión es que en realidad, claro, es eso. O sea, tú vas en esta vida, te empiezas a conectar con el propósito y de repente cuando te encuentras con el propósito está el origen. Entonces dices, ay, me gusta tanto el origen y quiero volver al origen y quiero volver a casa, y de repente pasas toda tu vida tratando de volver a casa. Cuando vas a volver, cuando te mueras, o sea, normal, o sea, pero, y mientras tanto, ¿qué? O sea, ¿qué vas a hacer aquí? Es como, eso es lo que muchas personas se olvidan tratando de volver a casa, de que van a volver cuando se mueran, si lo hacen bien aquí, ¿no? Entonces, no hace falta correr tanto para llegar a la divinidad, porque vas a llegar igual a la divinidad. Lo importante es disfrutar de la divinidad aquí y ahora, para poder que cuando uno se muera, llegues más directo a la unidad, pero cuanto más esfuerzo haces por tratar de irte de la tierra para llegar al divino, el divino más tareas te va a dar para disfrutar el divino en la materia, ¿sí? Entonces, por eso mismo los que venimos aquí, venimos a usar de la materia, a disfrutar de la materia y poder reencontrarnos con la divinidad de lo que hemos creado, ¿sí? O sea, tanto dicen, somos seres creadores, pero no logramos disfrutar de lo que hemos creado. Entonces, venimos a disfrutarlo.
Con todo esto que estás contando, voy a leer una pregunta que... Es que hoy, antes de la entrevista, he puesto en mi muro de Facebook que teníamos la entrevista y que si alguien tenía alguna pregunta, que la hiciera. Bueno, la verdad es que no habéis dicho nada allí, pero luego me han llegado todos al privado, ¿sabes? La gente tenía como cosillas. Y ya que dices esto, te voy a hacer esta pregunta, la voy a leer directamente. Dice, hay personas que en este proceso se sienten cansadas, que todo avanza despacio. Dicen frases a menudo como, esta es la última vez que encarno en el planeta. Cuando tienes la mente cansada, meditas, pero cuando tienes el alma cansada, ¿qué haces? Lo digo porque como estábamos hablando un poco de esto. Sí. ¿Qué? El que se siente el alma cansada de... que... Sí, me ha pasado. Mira, normalmente cuando el alma está cansada, en realidad tiene que ver con que no nos estamos permitiendo o no le estamos permitiendo al alma cambiar el entorno en el cual ha decidido nacer. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tú estás todo el tiempo haciendo lo mismo, y se repite el patrón, y se repite, y se repite, y se repite. Y siempre que aparece la oportunidad de hacer algo fuera, o hacer algo diferente, no puedes, porque siempre se vuelve a hacer lo mismo. Eso trae una sensación de encarcelamiento para el alma, que es expansiva, necesita sentirse libre. Y en esa no libertad, entonces empieza a agotarse. Si así vienes de vidas y vidas, tu alma se empieza a sentir cada vez más agotada. El tiempo, el otro día explicaba algo en un taller sobre cómo comprender el tiempo. El tiempo es en realidad una frecuencia, ¿sí? No es ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. El tiempo es una frecuencia que expresa la vibración que tiene nuestra materia en cada instante. Es decir, para la mayoría de la gente y para la Tierra, el tiempo está yendo más rápido. ¿Sí? El tiempo se pasa más rápido porque dicen, el reloj sigue marcando 24 horas, pero el día se me fue así. Ya no tengo tiempo para hacer las cosas, antes era todo mucho más lento. ¿Por qué está yendo el tiempo más rápido? Algunos dicen, ahora hay 16 horas. Sí, 16 horas, pero sin embargo el reloj sigue marcando 24. ¿Qué son esas 16 horas? En realidad es frecuencial. Es decir, que la materia está vibrando más rápido, porque el Sol está emitiendo más llamadas solares, lo cual cambia el campo electromagnético, lo cual hace que todo vibre más alto, y como vibra más alto, la energía está más rápida, están más revoluciones, y por lo tanto la impresión de la frecuencia es que todo va más rápido. Pero el tiempo, no es que pasa el tiempo así, en línea, sino que todo está vibrando tan rápido que parece que pasa más rápido. Porque hay gente que vibra lento o que todo le parece muy lento. Eso es porque está atada a situaciones del pasado que no puede solucionar o de los cuales no se permitió liberarse. Cuando sucede esto, la vibración es densa, se empieza a estancar. Eso se llama pasado. El pasado es frecuencia densa. Entonces, cuando la densidad empieza a envolvernos, el alma intenta liberarse de esa densidad, pero el cuerpo no puede, que es la vibración del tiempo. No puede liberarse, entonces el alma se empieza a agotar de hacer el esfuerzo de querer liberarse. ¿Sí? Entonces, la sensación esta, para poder sanarla, tenemos que repensarnos cuáles son los vínculos que no logramos cerrar con nosotros mismos y con los que están alrededor, las oportunidades que hemos tenido de salir, de hacer algo diferente y no las hemos tomado. Es permitirte ser libre y cambiar algo o el entorno de lo que estás haciendo. Normalmente incluso el espacio físico, o sea, irse a otro lugar, pero no de vacaciones, sino irse a otro lugar y vivir otro lugar. Y vivirlo, no de ir a sacar fotos, ¿no? Sino de vivirlo otro lugar, sentirse libre, permitirse tirarse abajo de un árbol o ir a donde uno quiera, hacer deporte de riesgo. No sé, pero darle al alma la sensación de libertad es lo que hace que todo el motor empiece a regenerarse de nuevo y a sanar la frecuencia baja que es del pasado. Por eso el alma se siente cansada. Muy bien. Bueno, yo, no sé si lo veis, pero yo me había escrito como un guión, pero ya, no sirve. Ya no sirve, de repente ya da igual.
Voy a seguir con las preguntas porque voy a hacer otra pregunta que me han hecho en privado. Dice, ¿qué haces cuando encuentras a una pareja de otra vida y ves que, por ejemplo, te lleva 60 años? Dice, ahora hay almas que nos estamos reconociendo. ¿Qué hacemos con ese sentimiento? Porque claro, el guión ha Si cambiado. alguien lo sabe, que me lo diga. Maybe, ¿no? Claro, ¿qué hacemos? Porque el guión ha cambiado ahora. Sí, Pero también. hemos vivido lo que hemos vivido. Ujú. Pues no lo sé. No lo sabes. No lo sé porque yo también he sido lo mismo. Imagínate que recordar varias vidas y viajar por el mundo y poder encontrarte con personas que representaron mucho para uno es difícil. Y a mí me pasó algo muy fuerte en que me pude encontrar con la otra persona que hace 10.000 años era la persona que me ayudó a poder seguir en pie haciendo el plan. Y apareció de nuevo. ¿Sí? La otra persona no tenía ni idea de quién era, ni yo le dije. O sea, porque es importante para no condicionar a la otra persona, no decirle que no. La otra persona se dio cuenta sola de quién era. Pero la cuestión está ahí. Esto es una historia larga, ¿no? Pero la cuestión estaba ahí en de qué manera yo puedo soltar la forma en que veo a esta persona como si hubiese sido ayer, pero fue hace 10.000 años y pasaron muchas vidas en el medio, ¿no? Y realmente, o sea, yo lo pude trascender a esto. La verdad no sé ni cómo, pero pasaron muchas cosas que me lograron hacer trascender y darme cuenta de que tenía que ya los roles habían cambiado. Pero en realidad esto es algo que a cada alma le toca vivirlo de una manera diferente. Porque es muy difícil liberarse de un vínculo que ha sido tan fuerte para el alma más que para la persona hoy. Porque la persona se cree el papel, ¿no? La persona dice, pero en la otra vida tuvimos tal cosa. Esa es la personalidad. Pero el alma, más allá de eso, reconoce a la persona. Incluso yo he reconocido a personas que hoy me caen mal, ¿no? Y mi alma le quiere dar un abrazo como, ¡ay, te amo! ¿No? Y sin embargo, mi cuerpo personal dice, pero no te quiero cerca, ¿no? Entonces es como... es un juego bastante complicado, bastante difícil. Hoy estamos despertando cada vez más al reconocer a otra persona. Yo lo que invito a estas personas es poder saber diferenciar, separar espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Que el alma reconoce a la otra persona, pero el cuerpo que tienes hoy es el producto del alimento de tu madre y sus abuelos, de lo que, o sea, no es nada que ver a lo que creó el cuerpo anterior. ¿Tú qué eres? Eres un conjunto de células que fueron creadas en la gestación debido a la alimentación que has recibido, las moléculas del padre, de la madre, o sea, pero que a lo mejor antes en otra vida ya habías nacido en África. Por tanto, la alimentación de las células que te crearon no tiene nada que ver con las que te crearon hoy, ¿no? Entonces, tu cuerpo no reconoce para nada lo otro. Tu alma es el que lo reconoce. Entonces, le tienes que decir a tu alma que en esta vida tu cuerpo no está en la misma sintonía. Tienes que aprender como a poner las cosas en su lugar, digamos. No a creerte el papel de nuevo, ¿no? Porque tu cuerpo ya no es el mismo, porque tus necesidades no son las mismas. Es como complicado, digamos, pero es poder verlo todo desde más arriba, yo digo, desde la atmósfera o la estratosfera. Poder ver la situación y decir, cierto, somos en realidad piezas de un juego que nosotros mismos creamos y que a veces cambian de lugar, pero el hecho de que aparezcan de nuevo nos implica que no estamos solos, sino que realmente el hecho de que aparezcan otras personas es reforzarte a ti de que estás donde tienes que estar, de que el viaje lo has hecho acompañado, ¿no? Pero no significa que tenga que repetirse lo mismo. Eso es difícil, pero sí podría interpretarse como una sensación de no estamos solos, venimos acompañados.
Un nuevo sol amanece, vivo al día. Es difícil no perderse en la vida. Tener un día chungo está bien, para poder disfrutar de los que vienen. Algún día volverás a ese lugar, al lugar